Henry Braudy fue un filósofo de la educación en los Estados Unidos. Se centró en los debates sobre los propósitos y prácticas de la educación en general. La historia de los métodos de enseñanza da cuenta de los cambios producidos, del papel de la educación en la sociedad. El propósito educativo de los sofistas era la enseñanza de la retórica para el éxito del ciudadano en la participación de la vida pública y política. Influidos por el giro antropológico del saber, buscaban la virtud para asegurar el buen funcionamiento de la polis. Quienes podían pagar sus enseñanzas aprendieron a utilizar el poder persuasivo de logos, dando prioridad a la efectividad lógica en el discurso. Se caracterizaban por la insistencia en el subjetivismo y la negación de la verdad objetiva, y aunque es paradójico, daban por verdad que la verdad no existe y todo es relativo. Los sofistas creyeron en la participación ciudadana en asuntos de la polis y en una formación general del ciudadano, pero no se encuentra una relación lógica entre la formación en sofismas y la intención de una polis caracterizada por su excelencia. Sócrates y Platón consideraban a los sofistas comerciantes del saber y los culpó de instrumentalizar la razón manipulando a la sociedad griega. Estos pensadores creían alcanzar la virtud enseñando la mayéutica, método desde el cual buscaban que el hombre fuera consciente de su propia ignorancia y conociera el bien y la justicia como base de la ética y la organización política de la sociedad, es decir, el saber adquiere un significado político. En esos planteamientos se identifica una relación causa-efecto y se interroga si es suficiente conocer las ideas de justicia y bien para ser virtuoso. Con los sofistas, Sócrates y Platón, se evidencia cómo los marcos valorativos se insertan en los procesos formativos para un fin social y cómo al intentar acceder a ellos, simultáneamente se contribuye en la consolidación de una forma de conocimiento. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, considerado el principal representante de la enseñanza escolástica. Se le llamó método escolástico al modelo de enseñanza que rigió la Edad Media. Se caracterizó por su extraordinario rigor en el planteamiento y la defensa de las ideas expuestas mediante un procedimiento de 3 pasos: lectura, pregunta y discusión. La escolástica doctrina clave en la formación de la academia moderna y el pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura, exposición y contraposición de textos. Este método tiene una base conservadora. Consideran la fe como la verdadera fuente del conocimiento por ser proveniente de Dios, y las Sagradas Escrituras como fuente de la única verdad. San Ignacio de Loyola fue fundador de la Compañía de Jesús. El latín era el punto central de la instrucción. Se prohibía hablar en otro idioma. Su objetivo principal era el crecimiento global de las personas, que llevaba un compromiso con los valores de acuerdo con los principios y visión cristiana de la vida. La pedagogía tenía como clave enseñar a pensar y enseñar a aprender, tanto en el ámbito científico-cultural como en el ámbito humano-cristiano, ayudando a los alumnos a integrar lo académico y lo formativo. Los centros educativos jesuitas no eran exclusivos de un tipo de clase social concreto, sino de todos, un fundamento presente de manera transversal en la trayectoria del pensamiento pedagógico ignaciano es la necesidad de que los conocimientos y habilidades aprendidas se pongan al servicio de los demás, lo que resultaba ser un proceso con dobles resultados, ya que salían formados con unos valores humanos y un compromiso social que les era útil durante toda la vida. Juan Comenio. Comenio pensaba que el hombre solo necesitaba una educación adecuada, un saber necesario. Así, se deben transmitir aquellos conocimientos útiles para la vida presente del aprendiz y aquellos para su vida futura. Para él, se debería procurar una enseñanza sutil, donde se fuera influir suavemente e instaba a trabajar la memoria y las palabras. Dentro de sus principales conceptos en su teoría se destacan la libertad, la voluntad y la naturaleza. Estas son solo extensiones de la verdadera reelaboración que está haciendo del hombre, de manejarlo en su concepto universalista. Es la disposición que hay en todos hacia el conocimiento, por ejemplo, sin importar distinciones de género. Por otro lado, John Pestalozzi. El acto educativo está enfocado a trabajar 3 elementos: la cabeza, el corazón y la mano. El primero se refiere a la capacidad de razonar, producto del contacto con la realidad. El segundo se refiere a las experiencias sensitivas, a los sentimientos. Y el tercero hace referencia a la voluntad, en últimas, al actuar. Estos 3 elementos vendrían a ser entonces el saber sentir y el saber hacer. Sus principales conceptos fueron la naturaleza. El educando debe estar en contacto con las cosas de las que se le está enseñando. Y la libertad.
en la cual se le debe dar cierta independencia al educando para que éste vaya reflexionando dentro de sí y forjando sus propias ideas. Brody analiza la obra de Freud y le asigna el título de jardinería dialéctica. Este autor fue el creador del kindergarten o jardín infantil, cuyo método se construía como método de opuestos inspirado en la filosofía de Hegel y en la noción de una unidad orgánica y sistémica, según la cual cualquier cosa dada es totalidad en sí misma y parte de una totalidad más amplia movilizada mediante relaciones interdependientes. Freud afirma que la educación debería ser el proceso de relacionar el saber en una unidad más amplia y exclusiva. Brody logra articular el pensamiento de Freud con Sócrates cuando identifica que ambos exponentes tienen como propósito que el alumno incorpore un particular esquema de valores profundamente interiorizados y fundamentados en sistemas metafísicos y religiosos de pensamiento. Brody cree que existe en él un interés primario no occidental por la pedagogía. Escribió extensamente en el terreno de la educación profesional. Estableció una escuela experimental. Fue profesor universitario cuyos escritos a finales del siglo XIX hicieron su nombre y método de enseñanza prácticamente sinónimos. Brody ve a Herbart en contraste con pensadores más antiguos de la educación o quizá de una forma más autoconsciente, como claramente teórico de la educación. Herbart creía que podía identificar las experiencias basándose en las impresiones sensitivas y a partir de la organización sistemática de estas construir conocimiento. Basaba su perspectiva sobre la educación en una teoría de la cognición.